Hola, mi nombre es Melissa, arrancamos con una nueva edición de Click. Como cada semana te daremos a conocer las últimas tendencias en el mundo de las ciencias económico-administrativas y abordaremos temas de interés general. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación te presentaremos en Go Digital la información más relevante sobre emprendimiento, innovación y tecnología. Hoy vamos a hablar de cultura empresarial. La cultura, vista desde la perspectiva social, son el conjunto de características, costumbres, ritos y actitudes que comparten distintos grupos sociales. Dentro de la empresa o en cualquier organización, es muy común que la cultura pueda llegar a permearse desde fuera y pueda surgir también desde dentro. Eso lo conocemos como cultura organizacional o cultura empresarial. Entre mayor sea el acervo cultural del empresario, los resultados hacia afuera y lo que percibe el mercado de la empresa va a hacer que para el cliente sea mucho más sencillo tomar incluso una decisión de compra o sentir el respaldo que la empresa puede ofrecer, porque sus costumbres, sus formas de actuar y la manera en la que se expresan ante sus clientes es la adecuada. En muchas ocasiones hemos escuchado empresarios decir: es que mis empleados no se ponen la camiseta. Y es probable que esto ocurra porque el mismo empresario a veces o en ocasiones es el primero en que no se pone la camiseta, ya que la fuente de cultura en toda organización, en primer lugar, va a ser el empresario. Y si quiere que los empleados se pongan la camiseta, él será el primero que tendrá que demostrar que tiene la camiseta de la empresa bien puesta. De eso se trata la cultura, de compartir las costumbres, los ritos y las tradiciones y permitir que el mercado los perciba. Recuerden que cuando nosotros hacemos las cosas por costumbre, a veces tendemos a olvidar lo esencial. Y hay empresas y hay empresarios que incluso quieren mecanizar actitudes simples y acciones como los saludos, lo cual puede dificultar mucho el que el mismo cliente perciba esa cultura como algo natural, lo ve como algo forzado. Dentro de la organización, el empresario es el responsable de encontrar aquellos aspectos que pueden mejorarse en la cultura y también encontrar aquellos aspectos que pueden ser dañinos o perjudiciales. Generalmente la cultura también requiere de un hábito. Un hábito, cuando es positivo, lo conocemos como virtud, pero cuando es negativo se vuelve un vicio. Tenemos que aprender a identificar esos vicios y de esa manera será mucho más sencillo trabajar con la cultura de la empresa y que el mercado perciba esta cultura como una cultura marcada o positiva, y de esa manera se va a sentir mucho más seguro y se va a sentir mucho más confiado en el hecho de comprar o de adquirir los productos de esa empresa o de recibir un servicio de la misma. Para finalizar, es importante que sepamos que la cultura va a ser las características que observa el mercado, los proveedores y todos los agentes involucrados fuera de la empresa, y que al mismo tiempo nos va a servir no solo para desarrollar y alcanzar los objetivos de la organización, sino que también nos va a servir para que los empleados se vuelvan mejores seres humanos y que sean capaces de crecer a nivel individual y desarrollarse de una manera integral. Hoy en La Ciencia Habla contamos con la presencia de la maestra Berta Yolanda Quintero Maciel, coordinadora de investigación del CUSEA, y de la doctora María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión abordaremos el tema La mujer y la niña en la ciencia, mayores retos en la actualidad, en el marco de la conmemoración de este día. Muy buenos días, doctora Tere. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos para esta entrevista. En celebración, en este Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. La doctora Tere Prieto es investigadora de nuestro centro universitario. Tiene nivel SNI 3 del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación están centradas
en las violencias, en la convivencia y la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctora Tere. Muchas gracias, Yoli, por esta invitación. Y bueno, son algunas preguntitas que queremos hacerte. Una de ellas es relacionado evidentemente con este tema de la mujer y la niña en la ciencia, y qué importancia encuentras en este día o en este tema de la mujer en la ciencia y la niña. Pues es muy importante este día, ya que durante muchos años las mujeres y las niñas han estado marginadas de los espacios públicos, pero también de los espacios académicos y del acercamiento a la ciencia. Entonces es fundamental que trabajemos y que sigamos trabajando en contra de esos prejuicios que hay para que las niñas y las mujeres se acerquen a la academia, pero también áreas de las ciencias tecnológicas, humanísticas y sociales. Muy bien. ¿Y encuentras una brecha entre los hombres y las mujeres y el acceso a la ciencia? Pues mira, en pleno siglo XXI todavía tenemos esas brechas de género, que buscamos piso parejo para hombres y mujeres, pero vemos que todavía ese piso parejo pues no hace justicia a niñas y mujeres. Todavía se considera que las mujeres son menos inteligentes, menos capaces, y pues las relegan, las excluyen y las marginan dentro de la ciencia. Muy bien, y creo que no nada más dentro de la ciencia, sino en muchos otros ámbitos también. Así es, de los trabajos, en trabajos, en espacios laborales, en espacios del arte, en espacios de la cultura, ¿sí? Y también de los mandos superiores, ¿no? Uh-huh. También. De los puestos de dirección. De los puestos de dirección, todavía vemos que no hay esa equidad. Muy bien. En este sentido, doctora, ¿cuáles son las principales dificultades entonces con las que se enfrentan las niñas y las mujeres al querer incursionar en este mundo de la investigación y de la ciencia? Mira, con la pandemia vimos que se agudizó este tema y que dio cuenta de esos márgenes tan amplios. ¿Por qué? Porque las mujeres, solamente el 33% de todo el conglomerado de científicos son mujeres. Entonces vemos que no hay una equidad, no hay un equilibrio, pero además con el tema del COVID vimos que estos márgenes se hicieron aún más grandes, ya que las mujeres fueron más excluidas todavía, y además se vio que ellas eran las cuidadoras, las protectoras, las que tuvieron que salirse de los empleos para cuidar a los enfermos, a los niños, a los que estaban desvalidos, ¿no? En ese momento. Entonces, aquí vemos que también hubo mucha marginación, digamos, por parte de la sociedad, o más bien de los empleadores, de decir, no, pues a las mujeres no las ocupamos, preferimos la mano de obra del hombre en este momento de pandemia, y las mujeres fueron mandadas a las casas. Entonces aquí vimos que niñas y mujeres otra vez volvieron a mantenerse marginadas del ambiente académico, del ambiente científico, pero también de otros ambientes, ¿no? Desde la casa. Y la condición de la mujer me parece también que se multiplica en sus roles, porque son amas de casa, madres, esposas, y tienen también que desempeñar distintos roles, y ha habido también evidencias científicas en la acumulación del trabajo, ¿cierto? Así es, se le acumuló más el trabajo, y además muchas de las que trabajaban no nada más trabajaban, o sea, atendían a la familia, a los enfermos, a los niños. Entonces se volvió un doble o triple trabajo para ellas. ¿Por qué? Porque ahora era educar a los niños, ahora era cuidar a los enfermos y también hacer sus trabajos, ¿no? Sus trabajos cotidianos dentro de la empresa o de la ciencia, ¿no? Como científicas, claro, como investigadoras. Claro. ¿Qué tan importante es modificar estos estereotipos de las funciones en cuanto a la ciencia desde la infancia?
Pues yo creo que es importante empezar desde temprana edad, partiendo también de que vivimos en una sociedad muy violenta, donde las mujeres son las principales víctimas. ¿Sí? A pesar de que hay homicidios dolosos por todos lados y que ha aumentado el índice de homicidios hacia hombres, vemos que el nivel de feminicidios y el grado de agresión y violencia hacia las niñas y mujeres se ha acrecentado. Entonces, este es un factor determinante para que no se desarrollen ellas por miedo, por exclusión, por marginación o por maltrato. También se siguen maltratando a niñas y mujeres. Y lo vemos en el número de feminicidios. Por ejemplo, en el primer mes del 2023 ya iban aproximadamente 17 mujeres asesinadas en Jalisco. Entonces vemos que sigue esta otra pandemia, ¿no?, hacia las mujeres y hacia las niñas, porque también las niñas están viviendo acoso, intimidación y abuso sexual. Y esos son más limitantes, sí, para que puedan incursionar en la ciencia. Claro, porque sigue esa marginación y esa exclusión y además ese maltrato, ¿no?, simbólico o real hacia las niñas y mujeres. Muy bien. Sí, mucho camino por recorrer. Y entonces, ¿cuáles caminos verías, doctora, en promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia? Pues yo creo que hay mucho camino por hacer, abrir esas brechas de derechos humanos, porque todavía las mujeres se sienten que no son atendidas en sus necesidades y a veces en los peligros que corren. Porque, por ejemplo, muchas de las compañeras que se han acercado a hablar con grupos de apoyo para mujeres violentadas dicen que no son escuchadas todavía por las autoridades y que no son tomadas en cuenta. Entonces vemos que muchas de las mujeres y niñas que son violentadas pues no denuncian por miedo o porque saben que no les van a hacer caso. Entonces todavía eso está deteniendo el desarrollo de mujeres, no nada más en la ciencia, en todos los ámbitos sociales, culturales y hasta emocionalmente se sienten incapaces, ¿no?, para poder denunciar a alguien que las ha agredido o que las ha dañado o que las ha lastimado. Entonces vivimos con mujeres heridas, niñas heridas desde la infancia, que guardan todos esos rencores, pero que también no les permiten avanzar como seres humanos completos, sino que muchas veces sienten que eso las limita a ser científicas. Por ejemplo, se dice que las niñas no son capaces de hacer ciencia porque no tienen la inteligencia del hombre. Cuando un padre le dice eso a una niña, pues la limita desde pequeña a que ella pueda hacer, aunque también pues hay que romper con los techos de cristal, ¿no?, sí, que nos tienen sometidas. Que nosotras mismas nos ponemos, ¿no?, los famosos techos de cristal. Claro, y desde la primera infancia nos van diciendo que nosotros no somos capaces, que no podemos, que tenemos limitaciones sociales, de inteligencia, de capacidad. Pero también hay que romper con esos techos y enseñar desde lo educativo a que hay otras posibilidades de crecer y de tener otros derechos, ¿no?, que los tenemos pero que nos los han negado. Entonces, ¿las instituciones tienen un papel importante aquí que jugar? Claro, las instituciones tienen un papel fundamental de equilibrar esos derechos y también romper con ese pacto patriarcal de no dejar a las mujeres que avancen y negar todas esas violencias y esos malos tratos que han vivido históricamente. Y hablo de malos tratos en todos los aspectos, porque que la mujer no haya tenido derecho a votar es un maltrato. El que la mujer no puede estudiar es un maltrato. El que la mujer no pueda tener acceso a la ciencia, denunciar, o sea, violencia. Hay muchos factores, ¿no? ¿Cuántas veces las mujeres se sometían al marido simplemente porque era su marido, ¿no? Y había la idea tradicional de que ahí se hacía lo que el hombre quería, aunque fueran cosas muy injustas.
Entonces ahora pues las mujeres dicen, no, esto es injusto y yo no lo voy a soportar, no lo voy a tolerar. Entonces a partir de eso surgen pues inclusive hasta protección precisamente de ese patriarcado, de que bueno, señora, ¿por qué le grita a su marido si es su marido, no? O cuando nos dice el gobernador que lo que pasa dentro de la casa a él no le incumbe, cuando él debe de proteger a las niñas y mujeres de lo que sucede en una casa, ¿sí? Aunque sea el padre, no puede tratar mal a una niña, aunque sea el padre que pues es mi hija y yo puedo hacer con ella lo que quiera, no es cierto. ¿Cuántas niñas vivieron golpeadas, hasta asesinadas por padres y nadie decía nada? Porque simplemente él se sentía propietario de esa persona, de esa niña indefensa. Muy bien. Doctora, pues para terminar, los retos que enfrentan y cuáles son los retos a vencer. Pues yo creo que uno de los retos es apelar precisamente a romper con ese techo de cristal que en donde estamos sometidas las mujeres, pero también hacer un ejercicio revolucionario de conciencia, de cambiar conciencias de hombres y mujeres, porque no se puede hablar de paz, de seguridad, de convivencia y de una vida libre de violencia si seguimos con estos, digamos, estereotipos de género que nos han sometido a niñas y mujeres en un entorno patriarcal muy enfermizo, no nada más para mujeres y para niñas, sino también para los hombres. O sea, también desarrollar políticas públicas y ejercicios educativos donde fomentemos la conciencia de hombres, de una nueva masculinidad que permita vivir libres de violencia. Y que permitan el acceso a la ciencia. Sí, y que permitan el acceso a la ciencia, porque todo está unido. O sea, claro, la ciencia debe ser parte de la vida cotidiana de muchas mujeres y de muchos hombres, pero en equilibrio y en equidad. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy interesante platicar. Muy amables. Contigo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor del Toro, experto en la canasta básica, nos estará compartiendo información relevante sobre economía y finanzas personales. Buen día, mi nombre es Héctor Iván del Toro y el día de hoy hablaremos de cuáles son las condiciones para el crecimiento económico de un país. Las condiciones para el crecimiento económico son una serie de factores que asocian factores económicos, sociales, demográficos y políticos que son necesarios para que un país, tanto como una unión de países o regiones, puedan crecer económicamente de manera sostenible. Entre las principales condiciones para el crecimiento económico que debe darse en una economía figuran las siguientes: la inversión y ahorro. Ambas variables tienen una corrección o una correlatividad positiva con el PIB de un país para que un país pueda crecer y pueda ser de esta manera asignado hacia las inversiones, con lo cual tanto en un nivel público como privado estas inversiones pueden tener un factor de positividad y productividad y por trabajo adecuado marcar un activo sostenible sobre el mercado e intermediarios financieros. Esto puede ser un papel vital para la economía de un país. Por otro lado, podemos ver el superávit que prestan agentes económicos con un déficit sobre los mismos y los mercados financieros. Determinan diferentes recursos y ofrecen retornos más atractivos que pueden ajustar los riesgos. De esta manera podemos promover una liquidez del mercado y para de esta manera poder atravesar riesgos de unos agentes a otros. Por último, el poder acumula muchas cantidades de exceso de ahorro de muchos agentes. Supone que los intermediarios financieros pueden financiar proyectos de mayor envergadura que de otra manera jamás tendrían adelante. Estabilidad política, las leyes y los derechos de propiedad, la estabilidad política junto a un marco legislativo apropiado y el derecho a la propiedad tanto física como intelectual son fundamentales para fomentar y atraer la confianza de los inversores, tanto públicos como privados. Por otro lado, la incertidumbre económica causada por la inestabilidad de la política o guerras o causas de corrupción supone un panorama de incertidumbre que rompe con las confianzas de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Esto supone una clara reducción de potencial del crecimiento económico. Por otro lado, la inversión en capital humano.
La inversión en las habilidades y los trabajadores altamente calificados ha demostrado ser un complemento innegable a la inversión de bienes en capital. Los países con altas tasas de inversión en educación y salud tienden a presentar mayores tasas de crecimiento económico. Los impuestos y la regularización, manteniendo la manera más viable y constante de que los países en menores tasas impositivas y trabas regulatorias han demostrado ser países con mayor tasa de crecimiento. Un marco regulatorio favorable para la constitución de nuevas empresas puede fomentar la actividad emprendedora y construir de forma positiva la productividad del conjunto de la economía. El libre comercio y el libre circulación de capitales puede también fomentar una actividad positiva. El libre comercio fomenta el crecimiento económico al aumentar la competencia entre las empresas. Estas competencias fomentan la eficiencia productiva de toda la economía vía reducciones de costes. Por otra parte, la libre circulación de bienes de capital reduce el problema comentado sobre el ahorro insuficiente de un país. Si los capitales pueden circular libremente, un país con bajos niveles de ahorro puede ser muy atractivo para la inversión extranjera directa. El objetivo es poder seguir realizando proyectos de inversión que les permita seguir creciendo. Por otro lado, el PIB per cápita puede ser otro factor que puede ayudar al crecimiento. En este sentido, el capital natural, como podemos conocerlo, puede ser todo aquello que está en la naturaleza y que de esta manera podemos visualizar que afecta de manera positiva al crecimiento de una nación. Por mi parte es todo, nos vemos para las siguientes cápsulas. A continuación te presentaremos los tips sustentables de la semana. El 14 de febrero se celebra el Día Mundial de la Energía. El objetivo principal de la conmemoración de este día es que las personas concienticen sobre el uso sostenible de la energía y así poder incentivar un uso de fuentes alternativas. Cuidar nuestro planeta es indispensable. Las energías renovables son de menor costo de producción y generan un menor impacto al ambiente. Se puede obtener energía hidráulica, solar, eólica, por biomasa, geotérmica o nuclear. A continuación, les presentamos un extracto del evento que tuvimos, donde la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la universidad, nos explica algunas acciones que el CUSEA realiza con respecto a la energía. Gracias y buenas tardes. Perdone el retraso, estaba ahí en el evento del auditorio y ya tuve la oportunidad de incorporarme. Una disculpa, por favor. Bueno, pues me da mucho gusto platicar con los jóvenes en este día en particular, en donde estamos en marco recordando la importancia de la educación sostenible. Siempre que me dirijo a los jóvenes tengo que empezar con una disculpa. Discúlpenos, jóvenes, porque mi generación les dejó un mundo que no es el más apropiado. Aparte de eso, quiero comunicarles que, aunque vamos un poquito tarde, pero estamos haciendo acciones que son muy interesantes y muy útiles, y muchas de estas acciones están aquí precisamente en este centro universitario, y particularmente ahorita quisiera platicar del programa de transición energética que tiene instalado un proyecto precisamente en la azotea de este edificio del cual estamos enfrente. La Universidad de Guadalajara empezó con esfuerzos en el tema de transición energética de manera particular desde el 2016. En la actual administración hemos incrementado un 156% la capacidad de energía fotovoltaica instalada en nuestra red. En este centro universitario, en este edificio y en el CIADES y en el edificio H de contabilidad, en total tenemos 450 paneles instalados, 450 paneles fotovoltaicos. Cuando ustedes están aquí en las instalaciones y ustedes prenden la luz y prenden la energía eléctrica, tengan la seguridad de que están teniendo un gran porcentaje de esa energía, es energía verde y energía limpia que se produce aquí en su centro. Tenemos la seguridad de que estamos avanzando por el camino adecuado. Ya les pedí una disculpa por todo lo que no hicimos antes como generación. Ahora, con mucho orgullo les comunico que esta instalación que actualmente tenemos este centro no es solamente un conjunto de fierros que está en la azotea de los edificios. Esto es una oportunidad que yo quiero externarles a ustedes y a sus profesores para que realmente la aprovechemos como un living lab, para que la comunidad de CUSEA viva de manera cotidiana la sostenibilidad que es uno de los principales aportadores de CO2 de nuestra institución. En este centro tuvimos excelentes resultados de generación limpia en el 2022. Se generaron 245,000 kilowatts de energía verde. ¿Cómo cuánto es eso? Bueno, pues es más o menos el equivalente al consumo de 90 hogares de nuestro estado.
Entonces, de ese tamaño es la generación aquí en este centro. También tenemos que hablar de que se proporcionó un ahorro aproximadamente de 800,000 pesos en facturación de la energía eléctrica. Y también logramos un beneficio ambiental de dejar de emitir 103 toneladas de CO2. Siempre hablamos de números y decimos las toneladas de CO2, 1,000, 2,000, 10, 40, 100, 200. Y realmente yo pregunto, ¿ustedes saben, podríamos imaginar y visualizar el tamaño de una tonelada de CO2? Para los que son más gráficos como yo, les cuento que una tonelada de CO2, si la quisiéramos imaginar gráficamente, es como una esfera gigante de 10 metros de diámetro que está completamente llena de gas contaminante. Eso es el equivalente a una tonelada de CO2. Bueno, pues les presumo que aquí el centro universitario logró que se dejaran de emitir 103 de esas esferas gigantes de 10 metros de diámetro toneladas al ambiente. Actualmente en la Universidad de Guadalajara tenemos 31 sedes universitarias. Somos, 31 sedes universitarias intervenidas con paneles fotovoltaicos. Somos la universidad pública en México que más generación de energía limpia tiene en sus techos. Los invito a sentirse tan orgullosos como estoy de este proyecto. Todos los proyectos de nuestra universidad en el 2022 generaron, volvemos a hablar de muchos kilowatts, hablamos de 6 millones de kilowatts y hablamos de 2,680 toneladas de CO2. Si hacemos la analogía gráfica esta que les acabo de decir, el ejercicio de imaginación que nos imaginemos una tonelada como una esfera gigante, 2,680 toneladas de CO2 es exactamente el equivalente a que toda la superficie de CUSEA estuviera cubierta con esas esferas gigantes. Los que caminan por el centro, yo que vengo de visita de vez en cuando, está enorme, ya me cansé el auditorio y está bien grande, su centro es enorme y la Universidad de Guadalajara logró evitar que una superficie completita como esta llegara con emisiones de CO2 hacia el medio ambiente. Así de grande y así de importante es el beneficio que estamos teniendo de este proyecto. Les cuento además que existe un programa de recuperación de ahorros. Cuando gusten visitarnos, estamos ahí en el piso 2, en el edificio de Rectoría General. Tenemos un sistema de monitoreo que cuantificamos todos los beneficios económicos y ambientales de los proyectos de la transición energética. Y el dinero que las sedes están ahorrando se regresa a las dependencias para que puedan ser utilizados en más proyectos de sostenibilidad. Este año, CUSEA va a recibir prácticamente 800,000 pesos para que se sigan reinvirtiendo en acciones de sostenibilidad. Es un gusto poder participar con ustedes en este día y poder estar aquí en este presidium con todas estas personas que son activistas muy importantes de la sostenibilidad aquí en CUSEA. Agradezco la oportunidad. Agradecemos el mensaje de la maestra Graciela y de esta manera damos concluido estos mensajes en conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental y los invito a la foto oficial. Vamos a ver la entrevista que realizamos a la comunidad en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Hola, bienvenidos más a un episodio de Voces CUSEA y aquí nos encontramos con Victoria y ella nos va a platicar qué representa el 14 de febrero para ella. Para mí el 14 de febrero representa el amor propio, el amor con nuestros familiares, el amor con nuestros amigos y no solo el tener una pareja, sino en conjunto. Ok, bueno, eso sería todo y los esperamos el próximo episodio. Hola, el día de hoy estamos con Charlie. Charlie, platícame un poco qué representa el 14 de febrero para ti. Bueno, para mí el 14 de febrero representa una fecha pues muy importante en la cual tú puedes expresar lo que sientes no simplemente con una persona como sentimental, sino también con tus amigos, familiares, cualquier persona que para ti sea importante, tú puedes expresar lo que sientes hacia esa persona. Y siento que no precisamente en esta fecha, pero es un punto en el cual tienes como que más la libertad de poder expresar lo que sientes y demostrarlo sin ningún temor alguno. Ok, Charlie, muchas gracias. Hola comunidad CUSEA, buenas tardes. Finalmente el día de hoy serán anunciados las y los ganadores de un pase doble para el concierto de Matiz el día 18 de febrero en el Auditorio Telmex. Los ganadores son Carla Díaz, César García,
y Javier Sánchez. Muchas felicidades. Vamos con Alan para conocer las actividades y eventos que se vivirán en el CUSEA esta semana. Muy buen día del amor y la amistad a toda la comunidad universitaria. Soy Eli Castañeda. Hoy comenzamos con la Brigada Cupido y aún podremos tomarnos una fotografía de 360 grados en las letras de CUSEA. Estará disponible hasta las 2. Además, durante todo el día estará el Mug de Mug, donde podrás colocar mensajes a tus amigos, novio, novia y hasta podrán confesarle su amor a su crush en este muro. También, toda la semana de 9 a 4 tendremos mercadito artesanal en el pasillo central y el día de mañana de 3 a 5 en la cancha de básquet 2 tendremos la actividad de integración para estudiantes de movilidad entrante de este ciclo escolar. Además, este viernes de 9:30 a 2:30 será el seminario Estado de la Economía Mexicana y sus perspectivas. Será impartido por Antonio Sánchez Bernal, director de ES, y se llevará a cabo en la sala de gobierno del CUSEA. Por último, quiero invitarlos a participar en el 7º Maratón de Finanzas. Puedes inscribirte en el módulo J y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Así que no dejes de pasar esta oportunidad, completa tu equipo de 4 integrantes. Les recuerdo que la fecha límite para registrarse es el 9 de marzo. Bueno, de mi parte es todo, nos vemos la próxima semana y espero que sigan teniendo un muy buen día de San Valentín. Hasta pronto. Hemos llegado al final de Click. Esperamos que estos temas hayan sido de su gran interés. No se olviden de dejarnos sus comentarios, likes y compartirnos a través de redes sociales. Mi nombre es Melissa, nos vemos en una siguiente edición. Que tengan un excelente día. Hasta luego.